¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy del capítulo 4 y último, por lo menos de esta primera temporada, de Bilardo, el doctor del fútbol. Quiero decirles que vamos a hacerlo en dos partes. ¿Por qué? Porque es larguísimo, larguísimo este capítulo de prácticamente una hora. A mí me suena, esto lo digo desde afuera, como crítico de la serie, me parece que es una serie desequilibrada, en el sentido de que este capítulo es como si se hubieran acordado de todo lo que no dijeron, de tanta trayectoria que tiene Bilardo, dijeron, bueno, vamos a meter todo acá. Como que los demás capítulos fueron entrando en detalles y se olvidaron de tantas cosas que había en la vida de Bilardo, por lo menos en la vida futbolística, ¿no? Entonces me parece que es tanto, tanto lo que aparece que vamos a dividirlo en dos partes para clarificarlo mejor. Ustedes pueden ver toda la serie acá, ¿eh? Acá está todo lo que nosotros fuimos diciendo en estos distintos capítulos hasta llegar al cuarto, como les digo, parte 1. Y esta parte 1 va a comenzar con la parte de director técnico de Carlos Bilardo. Se va a ir mucho atrás, va a ir desde el principio, de 1971. Bilardo deja el fútbol un poco antes nada más, prácticamente dejaba de ser jugador, se iba a dedicar un poquito a la medicina y rápidamente se mete en Estudiantes. Él era ayudante de Subeldía y hay gente de ese equipo de Estudiantes que recuerda que ya Subeldía, por ejemplo, Poletti, el polémico arquero que fue expulsado de por vida, hay que recordar, por aquella patada tremenda a Jenny Rivera en Estudiantes Milan en la Copa Intercontinental del 69. Bueno, Poletti recuerda cómo Subeldía, gran entrenador que hizo el Estudiantes campeón, tricampeón de América en los años 60, escuchaba a Bilardo ya. Es decir, Bilardo era jugador de Subeldía y Subeldía ya lo escuchaba a Bilardo, escuchaba cosas que Bilardo le decía sobre cómo había que parar el equipo, cómo había que jugar. Es decir, siempre se lo muestra como un técnico en potencia hasta cuando era jugador de fútbol, ¿no? Alguien obsesivo, meticuloso, hasta, yo diría, hasta el límite prácticamente. Y bueno, se lo muestra con Bilardo que agarra un Estudiantes que justamente venía del final de ese ciclo tan exitoso. Y en el 71 Estudiantes está bordeando el descenso. Y entonces un Bilardo muy joven se hace cargo de ese equipo, lo salva del descenso. Después la serie no cuenta que Bilardo se aleja de Estudiantes después de haber conseguido ese objetivo y vuelve 2 años más tarde, ahí sí, para hacer un trabajo más a largo plazo. Después, como dije, claro, va a venir un trabajo muy largo de Bilardo, desde el 73 prácticamente hasta el 76, hasta que se va a ir a Colombia después a dirigir al Deportivo Cali, y también a la selección de Colombia. Pero en esos años, Bilardo empieza con Estudiantes que estaba abajo y termina ya en el 75 con un gran crecimiento. Por ejemplo, les cuento que el primer partido, el partido debut de Estudiantes en el Metro del 75 fue nada más y nada menos que contra el River de la Bruna, que había hecho una revolución prácticamente con fichajes, con contrataciones impresionantes, con la idea de salir campeón después de 18 años. Con Perfumo, con Pedro González, con Pinino Más que volvía, con una cantidad de jugadores increíbles, Perico Raimundo, y se va a encontrar con Estudiantes durísimo, no le va a poder ganar a Estudiantes, el partido termina 0-0, y fue el único punto que River perdió en cantidad de fechas, después ganó todos los demás partidos seguidos, pero ese partido en el Monumental River no lo pudo ganar, o sea, ya estaba Bilardo ahí, y era una muestra de lo que iba a ser el futuro, es decir, lo que iba a ser Bilardo como entrenador ya más adelante, ¿no? Ya un Bilardo que en el 75-76 tenía bastante más experiencia como entrenador. En ese 75 Estudiantes en el Nacional, en el otro torneo, va a ser subcampeón de River, va a pelear el campeonato hasta el final con River y va a perder un partido decisivo por un gol en una noche en la que Filiol sacó una pelota imposible a Juan Ramón Verón, que era compañero de Bilardo en Estudiantes y todavía seguía jugando, ¿no? El padre de Sebastián Verón, de Juan Sebastián Verón, de la Brujita Verón. Bueno, ese Estudiante llegó a pelear el título y fue a la Copa Libertadores del 76. Es decir, ya Bilardo mostraba cierta forma de lo que iba a ser después el gran técnico o tan importante que fue en el futuro, ¿no? Pero bueno, además de eso, hay otros aspectos que muestra que me parece interesante, que es algo que yo les puedo contar porque también tuve una charla con él en la que lo percibí. El interés de Bilardo por los chicos. Bilardo tenía un gran interés por la parte técnica, parece que no, pero a Bilardo siempre le interesaba saber por qué los jugadores no traían de divisiones inferiores el conocimiento adecuado. Él se quejaba mucho de eso. Yo tuve con él una charla informal en un centro de prensa en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde él me decía, sí, acá hay un tema que el fútbol argentino tiene un problema con las divisiones inferiores. Los chicos no saben bajar la pelota, no saben pararla, no saben pasarla, no saben controlarla. Y él estaba obsesionado con ese tema. Entonces, una vez que él dejó todo eso, se dedicó a los niños, se dedicó un poco a crear una escuela que se llamó Escuela Internacional Carlos Salvador Bilardo, y se ve él trabajando mucho con los chicos,
trabajando con mucha dedicación, inclusive en otros países. Él fue creando escuelas en Japón, en Estados Unidos, en Andorra mismo. Él comentaba que había una escuela de fútbol, que tenía una idea de crear en todo el país distintas escuelas. Y ahí empezó a chocar él con la burocracia. Se empezó a poner mal con todo eso, empezó a disgustarse porque había muchas cosas que no veía bien. Entonces, en ese momento él licitó, se jugó y licitó para entrar a tener un centro de fútbol para chicos en el Club de Amigos. Era un club de la ciudad de Buenos Aires, muy bien ubicado en Palermo, un club muy lindo, muy moderno. Él licitó ahí y lo que cuenta la mujer, por ejemplo, Gloria Di Velo, lo cuenta en este documental muy interesante, que él esa licitación en principio la había ganado, a él lo llama para felicitarlo, que había ganado esa licitación y horas más tarde se dio cuenta que la perdió. Entonces él se puso muy mal con eso, él no quiso saber nada y a partir de entonces él dijo me voy del país. Entonces justo le llega una oferta del Sevilla, que acá hay que aclarar algo muy importante porque muchos hilan pensando que él se fue porque Maradona iba a jugar en el Sevilla. Bueno, Bilardo lo cuenta bien y lo cuentan los que están alrededor de él, que Bilardo en realidad cuando va al Sevilla para la temporada 1992-93, él no sabía que Maradona iba a estar, porque en realidad Maradona llegó después que Bilardo llega al Sevilla. Eso lo puedo contar porque José María Minguela, que es el mismo que llevó a Maradona y a Messi al Barcelona, me dijo en una oportunidad, en una entrevista que le hice, es un gran empresario, también ex dirigente de fútbol muy importante, un ex agente de futbolistas. Me contó que, por ejemplo, cuando Bilardo llega al Sevilla para la temporada 92-93, a él se le ocurre, a Minguela se le ocurre tratar de llevar a Maradona al Sevilla, porque ustedes recuerden que a mitad del 92, cuando empezó esa temporada, Maradona arrastraba 15 meses de suspensión de la FIFA por el doping en el fútbol italiano, jugando en el Napoli, que es cuando él se va de Napoli y va a vivir a Argentina, después de años de jugar en el Napoli. Esto fue en el 91. Cuando pasa eso en el 91, a él le dan 15 meses de suspensión, entonces él recién pudo volver a jugar cuando empezó la temporada 92-93. Y como Minguella se dio cuenta muy inteligentemente que Maradona no iba a querer volver al fútbol italiano con todo lo que había pasado y la bronca que él tenía porque él sentía que le habían hecho la cama, entonces dijo, bueno, voy a tratar de ver si lo puedo liberar a Maradona, hablando con el Napoli, hablando con el Sevilla, para tratar de que Maradona juegue en Sevilla porque Bilardo está ahí, porque justamente como fueron tantos años compartieron selección argentina entre el 85, que Maradona empezó a jugar más o menos en la selección, y el 90, bueno, si Bilardo está, es una posibilidad que Diego quiera jugar en el Sevilla. O sea que esto es cierto, lo que se dice en el documental, que Bilardo no sabía cuando llegó al Sevilla que Maradona iba a estar. Maradona llega unos días más tarde, cuando Minguella hace estas negociaciones y se ponen de acuerdo, y es más, les cuento algo más todavía. Cuando Maradona llegó al Sevilla, en realidad el Sevilla no tenía ni los avales para pagar al Napoli, pero ahí se metió la FIFA y la FIFA obligó, fíjense qué locura, ¿no? La FIFA obligó al Napoli a sentarse en la mesa a negociar con el Sevilla, porque el Napoli no quería ni negociar porque el Sevilla no tenía ni avales ni el dinero necesario. Pero fíjense cómo cuando la FIFA quiere ayudar, ayuda, y cuando la FIFA quiere tirar abajo, como pasó en el Mundial de Estados Unidos, lo tira. ¿Por qué la FIFA quiso ayudar? Que es una pregunta que muchos se pueden hacer. Justamente porque se acercaba un Mundial como el de Estados Unidos, que no tenía una garantía de público asistente ni de venta de derechos de televisión. Entonces Maradona, que era el mejor jugador del mundo, en ese momento, si él iba a ese Mundial, si él se ponía en forma para jugar y estaba feliz, ese Mundial se podía vender mejor. Claro, una vez que Maradona ya fue al Mundial y ya se había vendido todo, ya no importó más nada, ¿no? Fue un poco lo que pasó. Pero en aquel momento la FIFA facilitó el pase de Maradona del Napoli al Sevilla y coincide entonces con Bilardo. Y acá aparece otra cosa muy interesante que es la vida de Bilardo en Sevilla, porque siempre a Bilardo se lo ve como alguien, como lo pinta inclusive un periodista que habla allí, ¿no? Neurótico, obsesivo, como alguien que, por ejemplo, está permanentemente preocupado por todo, y el Sevilla es un lugar alegre, un lugar distinto, donde hasta hay una canción, ¿no? Sevilla tiene sabor especial. ¿Por qué? Porque es un pueblo alegre, una ciudad alegre, es todo distinto. Entonces, bueno, se lo ve a un Bilardo disfrutando un poco más, pero aparece Diego Pablo Simeone, otro jugador de ese equipo de Sevilla, que contaba con Davor Zúcar, con Monchi, que hoy es un gran dirigente de fútbol también, y Simeone aparece diciendo que fue una época maravillosamente competitiva, él lo define así, y a mí me llama mucho la atención, porque todos los que hablan de esa etapa, hablan de la marca que dejó Bilardo, y en realidad si uno lo piensa, el Sevilla, que hoy mismo marcha en los primeros lugares de la Liga Española, que ganó varias Europa League,
que ganó tantas cosas en este tiempo, con Bilardo no solamente no ganó nada, sino que ni se clasificó para Europa. Es decir, no es que el Sevilla hizo una gran campaña, no, no, el Sevilla hizo una campaña mediana, nada más, pero Bilardo dejó una marca enorme, y eso se ve en algunas declaraciones increíbles. Monchi, por ejemplo, este dirigente que hoy es tan importante, especialmente en el fichaje de jugadores, lo contratan muchos clubes o lo buscan por lo bien que ve el fútbol, el ojo clínico que tiene para fichar jugadores, y Monchi recuerda de esa época la marca que dejó Bilardo, especialmente en lo competitivo, en el discurso que Bilardo tenía, cómo calaba ese discurso a los jugadores, en el hecho de competir, de correr, de estar hasta el último detalle. Y algo que dice Simeone muy importante, que ya también apareció en la selección del 90 con Maradona, que Simeone dijo así, Bilardo nos habló el primer día y nos dijo claramente que lo que significa Maradona. O sea, Simeone claro que sabía más que el resto de eso, porque Simeone es argentino, sabía lo que significaba, pero Bilardo le habló al plantel y le dijo lo que significa Maradona. Entonces dice Simeone, Bilardo nos dividió en dos grupos. Un grupo éramos todos nosotros y otro grupo era Maradona. ¿Por qué? Porque con Maradona iba a ser imposible estar tranquilo en los entrenamientos, con Maradona iba a ser imposible salir tranquilos de un vestuario, con Maradona iba a ser imposible jugar un partido con tranquilidad por la cantidad de gente, por la prensa, por el desborde, y efectivamente fue lo que ocurrió, ¿no? Es decir, un Bilardo que ustedes se acuerdan que ya para Italia 90 Maradona tenía una cantidad de prerrogativas, ¿no? Maradona podía hacer algunas cosas que el resto no. Bueno, eso lo va a extender Bilardo en esta etapa de Sevilla, donde también se muestra un poco cómo Bilardo separaba las cosas y tenía en claro que Maradona era algo diferente, ¿no? No recibía el mismo trato que todos, que es una cosa muy discutible, muy polémica, pero fue así. El otro tema loco, realmente loco, es el tema del Písalo. El Písalo es algo increíble. ¿Por qué digo esto que es increíble? Porque uno lo ve a Miguel Ángel Leme, bueno, no sé si algunos saben que Leme fue un jugador, a mi gusto, normalito, aceptable, digámoslo hasta ahí, un volante central que jugó en Estudiantes, donde coincidió con Bilardo, en Argentinos Juniors, en otros equipos. Pero bueno, Leme se hizo un bilardista, yo diría que a veces hasta más bilardista que Bilardo. Un tipo muy particular que Bilardo lo llevó como ayudante, como colaborador de su cuerpo técnico, y que recuerda esa etapa de Sevilla casi lagrimeando con el Písalo. Leme lagrimea con el Písalo, es increíble, se emociona con eso. Y voy a contar qué es el Písalo, porque claro, mucha gente dice, ¿qué es esto del Písalo? El Písalo es una situación, en realidad, que ocurre en un partido entre el Sevilla y el Deportivo La Coruña, en la que, bueno, Maradona entra en juego con la marca de un jugador Albistegui, del Deportivo La Coruña. Entonces, bueno, en ese momento hay una plancha, los dos caen al suelo. Maradona iba a ser amonestado por esa plancha, bueno, Albistegui cae mal, se lesiona. Entonces, normalmente el técnico del Sevilla, que estaba más cerca que el técnico Deportivo La Coruña, que no se da cuenta en el momento exacto de esa situación, corre inmediatamente a atender al jugador del Deportivo. Entonces muestran las cámaras, que ya en esa época se hacía mucho juego de cámaras tomando el banco de suplentes, lo muestra a Bilardo loco, desesperado, porque el médico suyo va a atender al jugador rival. Entonces Bilardo se vuelve loco, se desespera y le grita, se para gritarle, no, no, al de Colorado, los nuestros son los de Colorado, al de ellos no, el nuestro es el de Colorado. Y decía, mamá mía, decía, Bilardo hablaba para sí mismo y a los compañeros que tenía al lado, los jugadores, la gente del cuerpo técnico, diciendo, estamos todos locos, va a atender el del otro equipo, me quiero morir. No puede ser, no, pisalo. Cuando vuelve el médico le dice, pisalo, al rival pisalo, pisalo nada más. Bueno, eso se escuchó porque salió en las cámaras, se vio a otros lados, generó una polémica tremenda en la semana en toda la Liga Española, en todos los medios de comunicación, por supuesto, con esa actitud, pero increíblemente, con el paso del tiempo, Leme se emociona al hablar de Písalo. Hay una peña en Sevilla que se llama Písalo en homenaje a Bilardo, y los de la peña hablan con emoción de esa situación. Bueno, por eso les digo, bueno, yo no sé, ¿no? Pero a veces las interpretaciones de estas cosas son increíbles, porque llegar a ese punto de emocionarse por algo, que se lo toma como competitivo, pero a mí me parece que no debería tomárselo así, ¿no? Es una cosa mucho más seria que eso, pero fíjense cómo se logró con el paso del tiempo que el Písalo sea tomado como una marca que Bilardo dejó de competitividad, de agresividad en el mejor sentido. Bueno, son interpretaciones, lógicamente, que hay, ¿no? Ahora, esta temporada de Sevilla, que como decía, termina prácticamente en blanco, porque es así, lo último importante de todo esto pasa por la pelea que van a tener Maradona y Bilardo, ¿no? En las últimas fechas, Maradona juega infiltrado, un partido, esto lo cuenta hasta Claudia Villafañe,
en este documental que está muy bien contado. Maradona juega infiltrado y claro, Bilardo decide, yo no sé por qué, porque es bastante raro esto, pero Bilardo decide sacarlo, es decir, reemplazarlo, cambiarlo durante el partido, y cuando Maradona ve que lo van a cambiar y que se infiltró para jugar ese partido, se vuelve loco, sale de la cancha cuando lo cambian insultando directamente a Bilardo a los gritos, y parecía que la cosa quedaba ahí. Unas horas después del partido, estando Maradona en la casa con Claudia Villafañe, de repente tocan el timbre, Claudia abre la puerta y lo ve a Bilardo ahí. Ella se queda dura, Bilardo la ve y le pregunta si puede pasar. Pasa Bilardo y sube, Maradona estaba en habitaciones arriba con la escalera, y se escuchan trompadas directamente, se escuchan golpes, gritos muy duros. Fernando Signorini, que estaba también en la casa, cuenta eso, que escuchó golpes de puño, escuchó golpes, todos admiten que fue así. Leme, que venía con Bilardo, como ven, Leme estaba siempre al lado de Bilardo, Leme venía con Bilardo y también dice que no solamente hubo golpes con Bilardo, sino que Maradona le tiró una patada tremenda a él, también muy dura al final, pero que bueno, son cosas que él lo toma como parte de lo que pasó ahí, de ese ciclo, y que había un gran desgaste. Y una de las cosas que se dice en el documental también es que, esto lo dice Monchi, que hasta 3 cuartos de temporada resultó prácticamente normal y que el último cuarto resultó ingobernable. Él lo define así, ingobernable. O sea, imagínense lo que tiene que haber sido el paso de Maradona por el Sevilla y con un plantel con tantos nombres. Algo que no dice el documental, que es verdad que no involucra tanto a Bilardo, pero que de alguna manera sí lo involucra, es que ustedes piensen que en el 92 Bilardo llevaba apenas 2 años fuera de la selección. Pero Maradona y Simeone, que estaban en ese plantel, estaban en la selección argentina. Y una de las cosas que pasaban ahí, y fui testigo de eso, es que Maradona y Simeone se peleaban permanentemente con el presidente del Sevilla porque cuando eran citados a la selección que estaba dirigida por Coco Basile, en aquel momento, el presidente de Sevilla no los quería dejar ir y ellos agarraban el pasaporte y se iban con el coche hasta el aeropuerto y volvían y jugaban prácticamente 3, 4 partidos por semana para estar en la selección y volver al Sevilla. Y era todo un tema también. O sea, hubo una enorme polémica con muchas cosas. La vida disipada de Maradona en Sevilla, el control que Bilardo quería establecer y que era imposible ante un Maradona ya veterano, que venía de 15 meses de suspensión y era otro Maradona distinto al de la selección, con un Simeone joven, con un Zúcar muy amigo de Maradona que ya era una figura mundial. Era muy complicado ese plantel que, como decía, no terminó ganando nada y sin embargo todos hablan de Bilardo como si hubiera sido campeón del mundo, prácticamente, ¿no? El paso siguiente que va a tener Bilardo va a ser el de Boca Juniors. Bilardo va a ser convocado por Mauricio Macri. En su primer año, Macri acababa de ganar las elecciones. Boca venía dirigido por Silvio Marzolini, ya con Maradona y Canigia en el plantel. Pero Macri ya va a generar un cambio muy grande, va a traer una enorme cantidad de jugadores y como cereza del postre va a traer a Carlos Salvador Bilardo como entrenador. Van a traer a jugadores como Fernando Cáceres, como a Néstor Fabri, como ya estaba Diego Latorre. Estamos sumando al mexicano Hernández, Canigia, impresionante, Verón, Kili González, también los quiero mencionar porque era un plantel Gamboa, un plantel enorme, realmente tremendo. Entonces, bueno, Carlos Bilardo venía como entrenador a salir campeón, porque es lo que realmente pretendían todos. Neri Pumpido, identificado con River, pero también con la selección, fue ayudante de campo de Carlos Bilardo y él también recuerda esa experiencia como realmente es muy fuerte, porque él decía, yo hasta ahora lo había tenido a Bilardo de técnico, pero ser ayudante de Bilardo es toda una experiencia porque es estar todo el día con él, es convivir con él, es mirar los videos con él, hacer los informes con él, y es alguien que no descansa, que está todo el día metido en el fútbol. O sea que él cuenta lo que fue de duro estar con Bilardo, ¿no? Él y Tata Brown, porque Brown también era otro ayudante de Bilardo en el Boca del 96. Entonces, lo que cuentan ellos es que Boca estaba para campeón. Yo lo que puedo decir desde mí, de lo que vi, es que Boca nunca estuvo para campeón, pero Pumpido dice que Boca estaba para campeón y que lo mata una gira por China, que seguramente fue una gira comercialmente muy buena y por la atracción que tenía Maradona y Canigia ya en ese momento, pero que claro, esa gira que Boca hace por China le hace desgastar físicamente y cuando vuelven de esa gira pierde un partido muy importante y ya pierde todas las chances de salir campeón. Bueno, él dice que fue así. Verón cuenta también lo que era estar con Maradona en ese Boca del 96, que era realmente muy complicado, un Maradona que ya hacía lo que quería en muchos casos, un Maradona ya de casi 36 años, bastante difícil de manejar. Y por otro lado también está el hecho muy importante
del partido Boca Independiente. ¿Por qué digo esto? Porque el Boca Independiente, Boca se jugaba casi su última chance de salir campeón en la Bombonera, pero con un aditamento. En Independiente estaba de técnico César Luis Menotti. O sea que iba a enfrentarse Boca e Independiente, que eran Bilardo y Menotti, con lo cual la prensa se hizo de esto una panzada, con todo el enfrentamiento que ya había de los años 80 entre dos sectores del periodismo, sumado a eso lo que Bilardo y Menotti ya estaban enfrentados durante tantos años de estar diciéndose cosas por los medios, ¿no? En este documental va a ser muy importante que aparece César Luis Menotti, eso es uno de los puntos más valiosos que tiene el documental, porque es muy difícil conseguir no solamente que Menotti hable, sino que Menotti hable de Bilardo. Yo creo que hace años que Menotti no habla de Bilardo, y es cierto que al final no termina diciendo tantas cosas, pero sí que cuenta que, por ejemplo, él recuerda, casi parece como a gusto, que cuando eran jóvenes y los dos eran jugadores de fútbol, coincidieron en un partido entre San Lorenzo y Rosario Central, en la cancha de San Lorenzo, Bilardo jugando para San Lorenzo y él para Rosario Central, y el partido terminó 1-1 con goles de ellos dos. Justamente el gol de San Lorenzo lo hizo Bilardo y el gol de Rosario Central lo hizo César Luis Menotti. Así que bueno, se van a enfrentar ya muchos años más tarde, claro, siendo los dos veteranos entrenadores, en ese Boca Independiente que se lo ve además con muy buenas imágenes, a un Bilardo muy nervioso, más de la cuenta, evidentemente no solo por el partido, sino porque estaba Menotti en el otro banco de suplentes, y además, bueno, dando indicaciones como desesperado, ¿no? Durante el partido, ajustándose como siempre ese gesto que tenía con la corbata, que permanente lo hacía, ¿no? Esto de hacer todo el tiempo así, con la corbata como si se la ajustara, pero sin una falsa corbata. Bueno, y Boca va a perder con Independiente 1-0 en ese partido, y me parece muy interesante también lo que cuenta Jorge Burruchaga, que dice: yo estaba en Independiente y lo tenía de técnico a Menotti, y resulta que había estado toda la vida en la selección con Bilardo. De hecho, cuando empieza el partido y cuando termina, voy al banco a saludar a mis ex compañeros de la selección, Pumpido y Brown, porque estaba Bilardo también ahí. O sea que para Burruchaga era muy incómodo ese partido. Pero bueno, Independiente gana 1-0 y acá pasa algo muy interesante que no cuenta el documental, pero eso sí se lo quiero contar a ustedes, porque me parece muy interesante, que es algo que me dijo el propio Bilardo a mí. Ese partido lo ganó Independiente 1-0, es decir, Menotti le ganó a Bilardo. Y un diario, el diario deportivo Olé, tituló algo así como terminó la polémica, ¿no? El fin de la polémica, Menotti le ganó a Bilardo 1-0. Entonces yo en esa época me lo encontré a Bilardo en una oportunidad en una confitería por la avenida Corrientes, en el centro de Buenos Aires, y le comenté esa situación y dijo: nunca gané más que ese día. Yo le digo: Carlos, ¿pero por qué? Si perdiste contra Independiente, contra Menotti. Y Bilardo me dice: bueno, porque lo que pasó para decir quién ganó es el resultado. Sí, para basarse en saber cómo terminó la polémica es quién ganó el partido. Bueno, al final, ¿quién es el que habla de que lo importante es el resultado? Lo digo yo, ¿no? Es decir, por eso digo que las interpretaciones siempre están a la orden del día y cada uno puede interpretar las cosas como quiere. Para Bilardo, la polémica la ganó él al perder el partido, porque los medios que sostenían a Menotti se basaron en que Menotti tenía razón porque ganó, no porque jugó bien. Bueno, en fin, esto va a seguir, es una polémica muy larga. Y por supuesto que la vida de Bilardo va a tener una intensidad mucho mayor en el futuro, pero como les digo, vamos a seguir en el capítulo siguiente porque es demasiado lo que queda por decir. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.